Mi nombre es Loprete Lucrecia, yo soy médica neumonóloga del Hospital Santoyani. Desde mayo del 21, junto a varios profesionales de la salud, conformamos un equipo multidisciplinario llamado Mi Fortaleza Siempre. Con este equipo multidisciplinario iniciamos talleres de cesación en forma virtual, además de entrevistas individuales duales. A fines del 21 se gestó un proyecto con Servicio Social y Salud Escolar para realizar intervenciones de educación en las escuelas. Al consumo de tabaco se le atribuye el 14% de todas las muertes de las enfermedades no transmisibles. Y lo que es muy importante saber y recordar, que el tabaquismo se inicia en edades bastante tempranas, sobre todo en los países en pleno desarrollo. Aproximadamente comienzan a los 10 años. Y esto se pudo ver en las distintas encuestas que se hicieron en nuestro país y a nivel mundial. Las encuestas nacionales de factores del riesgo del 2018, 2013, 2009 y 2005 evidencia una franca disminución en el consumo de tabaco. Pero también en estas encuestas realizadas como la encuesta mundial de tabaquismo en jóvenes, se vio que los chicos comienzan a indagar o a utilizar otro tipo de tabaco, como por ejemplo el cigarrillo electrónico. Y eso es muy importante. ¿Por qué? Porque ellos creen, los jóvenes piensan que el cigarrillo electrónico es menos nocivo que el tabaco o el tabaco armado. Entonces tenemos una tarea bastante ardua para poder revertir esto. Y esto es la única forma que tenemos de hacerlo, es a través de las intervenciones que podemos realizar en educación, las cuales realmente son pocas. En estas encuestas también se vio que el 70% de los chicos que consumen tabaco en inicio temprano se da en las escuelas públicas y el 30% en las escuelas privadas. Entonces, en esta diapositiva lo que trato de mostrarles es que en la encuesta mundial de jóvenes realizada en el 2018 se puede ver que el 8,3% comenzó a los 10 años y que el 20% de la población estudiantil es fumadora, siempre con un predominio de mujeres, y que de este porcentaje de jóvenes el 38% manifestaron deseos de dejar de fumar. Lo otro también que es destacable es que de la cantidad de jóvenes fumadores, para iniciar su consumo o para perpetuar su consumo, en ningún momento las normativas de no vender a menores cigarrillos o no vender a menores cigarrillos sueltos no se cumplen. Entonces esto nos da como, digamos, pauta que la tarea que tenemos que hacer en forma preventiva es mucho mayor. Este es el ánimo o el espíritu de esta clase, transmitirles a todos ustedes que las tareas que podemos hacer en la consulta primaria o bien en conjunto con salud escolar de los distintos hospitales que realizan su tarea de prevención, agregar prevención como el consumo problemático de sustancias o el consumo de tabaco. Bueno, con esta diapositiva para mí lo más importante que se tienen que llevar es que los chicos comienzan el consumo a los 10 años, ¿sí? Sobre todo los chicos de escuelas públicas. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos intervenir? Y lo tenemos que hacer siempre en equipo, y la única forma de hacerlo en equipo es trabajar con la gente que está a cargo de esos chicos, como por ejemplo hicimos nosotros con salud escolar y servicio social. Así como hay otras actividades para prevenir determinadas enfermedades en los niños y adolescentes, nosotros intervenimos
con actividades de tipo educativas, las cuales la hicimos a través de la propuesta que hizo la Organización Mundial de la Salud de Tabaco y Ambiente el 31 de mayo. ¿Y qué pasó? Nos llevamos una gran sorpresa que después les voy a contar. Ahora los voy a dejar con la doctora Falótico, que les va a explicar los mecanismos y digamos en qué consiste también su tarea. Gracias. La OMS define a la adolescencia como el periodo de desarrollo y crecimiento biológico, psicológico, sexual y social que se produce entre la niñez y la edad adulta, comenzando en la pubertad, extendiéndose entre los 10 y los 19 años. En este puente hacia la adultez, los adolescentes varones y mujeres transitan un proceso de transformación muy dinámico, cambiante, con etapas positivas y otras que pueden ser muy angustiantes y conflictivas. Estas circunstancias generan diferentes trayectorias vitales. ¿Cómo hacemos para promover hábitos saludables en esta población atravesada por tantos cambios? Lo hacemos a través de las acciones de promoción y protección de la salud del Programa de Salud Escolar. Soy la doctora Claudia Falótico, especialista en pediatría y jefa de la sección de salud escolar en el área programática del Hospital Santo Yani. ¿Qué es el Programa de Salud Escolar? Es un programa dirigido a niños y niñas de los distintos niveles educativos, inicial, primario y medio, para garantizar el acceso a la salud. Las funciones del programa de salud escolar pueden dividirse en dos grandes ramas: el control de crecimiento y desarrollo, con el examen físico, control oftalmológico, odontológico, control de carnet de vacunación, y las acciones de promoción y prevención de la salud, que se realizan en general en las escuelas a través de charlas o talleres abordando diferentes problemáticas. Trabajar dentro de las escuelas es acercarnos más a la población escolar, es crear un ámbito más confortable y amigable para que los alumnos se sientan cómodos y la charla sea empática, especialmente en el abordaje de temas con adolescentes. Lo que hay que tener en cuenta es que las sustancias psicoactivas no son solamente las drogas. La nicotina o el tabaco también es una sustancia psicoactiva y que produce adicción. ¿Por qué? El mecanismo es el mismo. El mecanismo es la recompensa positiva y la recompensa negativa. O sea, que cuando la persona consume se libera una catarata de neuroquímicos. Esas cataratas de neuroquímicos producen efectos sobre la persona. Cuando ese consumo se hace tolerante, la persona requiere nuevamente la sustancia que le produce las distintas sensaciones y para eso vuelve a consumir. O sea que el mecanismo es el mismo y el proceso adictivo es el mismo y el lugar donde actúan es el mismo. Es a nivel del sistema nervioso central. Y esto es fundamental, conocerlo, porque es la única forma de tratarlo. Con este cuadro y con este dibujo quiero que se lleve de estos minutos el concepto que ser fumador es una adicción. ¿Por qué? Porque es un desorden crónico del cerebro, al igual que otras enfermedades neurológicas o psiquiátricas. ¿Y qué pasa? Involucran distintas funciones cerebrales como las conductas motivadas o el pensamiento crítico, la memoria y el aprendizaje. Entonces, esto es fundamental tenerlo en cuenta porque si bien el tratamiento va dirigido a la adicción, esta adicción es multifactorial. Y así como es multifactorial esta adicción, se requiere de un equipo multidisciplinario que acompañe al paciente, ¿sí? Cuando las adicciones son muy severas. De todos modos, como se ha visto anteriormente, lo que tiene que ver con el consejo breve y la intervención breve, eso es fundamental para producir un cambio en la conducta.
Como dice Débora Cantor, licenciada en Ciencias de la Educación Contemporánea, cada época tuvo sus adolescencias y juventudes, en las cuales repensar y con las cuales lidiar. Abordar desde los equipos de salud estas nuevas adolescencias nos lleva a reflexionar sobre la construcción de los nuevos roles e identidades, derechos y obligaciones que los adolescentes tienen hoy en el contexto social e institucional en el que estamos viviendo. Sus necesidades, sus deseos y su problemática está absolutamente condicionada por este contexto. La etapa de adolescencia es una etapa de desarrollo físico y emocional, donde hay muchas problemáticas con respecto al cuidado de la salud. Históricamente, cuando uno piensa en adolescencia, piensa en una etapa de risas, de danza, de expresión corporal, de que todo es superficial. Bueno, esta es una visión idílica de la adolescencia. Los adolescentes de por sí, con su problemática y su contexto ambiental, tienen problemas de educación, tienen problemas de relaciones interpersonales, conflictos intrafamiliares, dificultades de adquisición de aprendizaje, de adquisición y problemas en el terreno laboral. De por sí hace al adolescente un grupo de riesgo. El grupo adolescente es un grupo de riesgo, es un grupo vulnerable donde los adolescentes tienen dificultades de adaptación, de aprendizaje, de inclusión social, y es un espacio donde una etapa de la vida a la que hay que prestarle mucha atención. En este sentido, y a los fines de nuestra exposición, debemos señalar que el cerebro humano continúa desarrollándose hasta la edad adulta. Comienza a los 5 años y culmina a los 25 años, sufriendo cambios drásticos durante la adolescencia. Una de las áreas del cerebro que continúa madurando en esta etapa es la corteza prefrontal, asociada con la toma de decisiones y el control del comportamiento. Este periodo crítico del desarrollo cerebral aumenta la propensión a lo arriesgado, al comportamiento impulsivo, creando la llamada ventana de vulnerabilidad neurobiológica. El adolescente tiene 4 veces más probabilidad de desarrollar una dependencia en comparación con alguien que espera hasta la edad adulta para iniciar el consumo de sustancias psicoactivas, entre ellas el consumo de tabaco. Por lo tanto, la detección del problema relacionado con el consumo de sustancias y la atención adecuada deben formar parte de las acciones del equipo sanitario y, por ende, de la buena práctica de la atención primaria. Y en esta diapositiva, siendo un poco reiterativos, ¿por qué la gente consume drogas, consume tabaco, alcohol? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para estar en un estado de pseudo bienestar al enfrentarse a distintas situaciones sociales, familiares, laborales o bien de curiosidad, sobre todo en los adolescentes. Estos conceptos son importantes a tener en cuenta porque nos ayudan a comprender a los pacientes y nos ayudan a acompañarlos en el proceso de dejar de fumar. Y en esta diapositiva, siendo un poco reiterativos, ¿por qué la gente consume drogas, consume tabaco, alcohol? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para estar en un estado de pseudo bienestar al enfrentarse a distintas situaciones sociales, familiares, laborales o bien de curiosidad, sobre todo en los adolescentes. Estos conceptos son importantes a tener en cuenta porque nos ayudan a comprender a los pacientes y nos ayudan a acompañarlos en el proceso de dejar de fumar. Y en esta diapositiva, siendo un poco reiterativos, ¿por qué la gente consume drogas, consume tabaco, alcohol? Para sentirse bien, para sentirse mejor, para estar en un estado de
pseudo bienestar al enfrentarse a distintas situaciones sociales, familiares, laborales o bien de curiosidad, sobre todo en los adolescentes. Como comentario importante, lo que se vio durante la pandemia, que fue algo para nosotros, por lo menos para los que hacemos cesación tabáquica, fue un antes y un después. Los pacientes aumentaron en forma significativa el consumo de todas las sustancias y un 39,9% el tabaco o cigarrillos comerciales. Son cifras sumamente impactantes y esto fue uno de los motivos que nos llevó a realizar los talleres virtuales, porque las personas que venían a hacer sus controles referían estar consumiendo más, pero también referían tener miedo al salir a la calle o miedo para venir a la consulta médica. Entonces, la realización de los talleres virtuales ayudó mucho para la cesación tabáquica en este grupo poblacional. Como comentario importante, la encuesta mundial sobre el tabaco en jóvenes, si bien se vio una franca descendencia del consumo, como se vio en las encuestas de adultos con respecto al cigarrillo convencional, también se vio que la mayoría de ellos considera que el cigarrillo electrónico es menos dañino que el cigarrillo común. El 40% no sabe si es más o menos dañino, pero de estos jóvenes el 7,1% es consumidor actual. También cabe destacar que los niños y adolescentes que utilizan cigarrillos electrónicos tienen al menos el doble de probabilidad de fumar cigarrillos más tarde en su vida. Por lo tanto, estos conceptos no son para desestimar, sino para seguir profundizando e indagando cuando los vemos a los pacientes en la consulta o cuando hacemos acciones de prevención en las escuelas o distintas formas de promover la cesación tabáquica. La salud como derecho. Siguiendo los principios rectores de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959 y la Convención sobre los Derechos del Niño de la OMS de 1989, la ciudad de Buenos Aires da origen al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, ubicando la ciudad de Buenos Aires entre las jurisdicciones pioneras en materia de adecuación normativa a los postulados de la Comisión de los Derechos del Niño. En el año 1998 se sanciona la Ley 114 de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Esta ley reconoce que las niñas, niños y adolescentes gozan de todos los derechos inherentes a su condición de personas en el artículo 4 y su interés es de consideración primordial en la aplicación e interpretación de las normas. El interés superior de niños, niñas y adolescentes, en el artículo 2, debe ser entendido como el sistema integral que conforman todos y cada uno de los derechos reconocidos y los que en futuro se les pueda reconocer. Las leyes referidas a temas relacionados con la salud son 18, incluidas las adhesiones a leyes nacionales. Las que más nos interesan son la Ley número 5650 del año 2016 de prevención de adicciones en el ámbito educativo, donde se definen los alcances de la política, sus estrategias y los contenidos curriculares de acuerdo a los lineamientos establecidos por el Consejo Federal de Educación, el diseño de la política a cargo del Ministerio de Educación y la participación de los otros ministerios de Salud y de Desarrollo Humano y Hábitat. Y la Ley 6.249 del año 2019, donde se crea el Plan Integral de Prevención y Asistencia de Consumos Problemáticos de Sustancias Psicoactivas. Como proyecto de intervención de las leyes anteriormente nominadas, elaboramos una estrategia de participación uniendo salud y educación a través del programa de salud escolar. Las charlas y talleres, como les comenté anteriormente, que se realizan en salud escolar, sirven para diferentes problemáticas: hipertensión, nutrición, cuidado de la salud, vacunación, etc.
En este caso, aprovechando el Día Mundial sin Tabaco, realizamos 2 charlas talleres que se realizaron en diferentes niveles, en 2 escuelas de las áreas que corresponden al Hospital Santoyani. Una fue la escuela primaria número 13 del Distrito Escolar 20, donde se realizó una charla intervención para los chicos de sexto y séptimo grados acompañados por sus padres. Y la otra fue en el nivel medio, para los cuartos y quintos años del turno vespertino del liceo número 8, que corresponde al Distrito 13, también perteneciente a nuestra área programática. Creando así un ámbito de intervención temprana donde el sistema de salud y el sistema de educación apuntan hacia un mismo objetivo. Salud va a la escuela, creando un ámbito más íntimo, un ámbito empático para que los chicos se puedan expresar, puedan sacarse dudas, ya que las fuentes de información que tienen en general son sus familias, la escuela y a medida que crecen recién se acercan al sistema de salud. En este caso, el acercamiento del sistema sanitario a su lugar, su hábitat diario, crea un lugar de confianza para que puedan realizar las preguntas que deseen. En este caso particular, el programa de salud escolar acompañó al equipo de Mi Fortaleza Siempre, donde no solamente fueron profesionales, sino también fueron pacientes a expresar su sentir, a contar su historia, y esto creó una gran expectativa y una gran respuesta con respecto a los chicos que participaron y también a los adultos que Lucre les va a mostrar en las estadísticas que realizó a través de las encuestas que se hicieron en los chicos de los 2 niveles. En el marco de la primer jornada de cesación tabáquica que desarrollamos desde el 30 de mayo al 2 de junio del 2022, realizamos una actividad con la escuela primaria número 19 del Distrito Escolar 13 correspondiente al área del Hospital Santoyani. En la misma tuvimos una charla taller que tenía que ver con el impacto nocivo de la industria tabacalera, la cual desarrollamos en forma amena con los alumnos de sexto y séptimo grado, tanto del turno mañana y tarde, teniendo una excelente recepción y colaboración de los mismos, con distintas preguntas e interés en el tema. Con el mismo concepto acerca del impacto nocivo de la industria tabacalera en el ambiente, nos acercamos al liceo número 8 del distrito escolar correspondiente al área de nuestro hospital e hicimos distintas charlas tanto en turno mañana, tarde y noche como una encuesta en las cuales los alumnos participaron en forma activa, tanto de la encuesta como de la actividad que desarrollamos junto al grupo de Mi Fortaleza Siempre, que es el taller de cesación tabáquica, en la que participaron también pacientes, comentando todo su padecimiento que tiene que ver con las enfermedades producidas por el tabaco, como asimismo cómo es el tratamiento para dejar de fumar. Los pacientes estuvieron muy contentos con esta actividad y los alumnos tuvieron una excelente recepción con ellos. Así que logramos de alguna forma tener algún impacto en ellos, siendo como producto final luego de la actividad este mural que ven a mi derecha. Realmente nos sorprendió la calidad de información que tuvieron y la calidad de participación, teniendo una atención plena y consciente de todo lo que hablamos, siendo una excelente experiencia para todos. Con el mismo concepto, bueno, les quería comentar con respecto a la encuesta que hicimos, donde 297 chicos contestaron. La edad de comienzo es a partir de los 10 años. El rango etario es hasta los 23 porque era turno mañana, tarde y noche. De los encuestados, la mayoría consumía tabaco comercial, poquitos tabaco armado y otros consumían marihuana, flores u otras versiones, mentolados. Acá en esta escuela no se vio consumo de cigarrillo electrónico.
Así que bueno, esto se los dejo como para reflexionar. La encuesta mundial de salud escolar en jóvenes que se hizo en nuestro país, la muestra era de 1800, si bien no tiene, la que nosotros hicimos no tiene las características de la que está reconocida por el Ministerio de Salud. Bueno, esto es como un pequeño acercamiento de que, bueno, podemos trabajar con los jóvenes junto a salud escolar. Me parece importante tenerlo en cuenta. Bueno, desde ya muchas gracias. También quiero agradecer en forma pública la intervención de la doctora Falótico, que sin ella no hubiéramos podido tener acceso a los chicos. Así que les dejo como moraleja que es importante intervenir en equipo. Sin eso no podemos trabajar adecuadamente. Bueno, muchas gracias. Al realizar estos encuentros confirmamos que la promoción y la prevención de la salud es una herramienta participativa y de compromiso. Por lo tanto, a partir de este gran resultado que obtuvimos, el Programa de Salud Escolar Hospital Santoyani va a adoptar la capacitación del personal de los centros de salud y la incorporación de estos talleres en forma permanente y continua para el año próximo como actividades de promoción y prevención de la salud dentro del programa de salud escolar.